cardiovascular, vamos a ir a buscar en la computadora este score de riesgo que tienen para varones y mujeres, según las edades y según la presión arterial, el riesgo cardiovascular que tienen. Y según el riesgo cardiovascular vamos a tener que tratar todos los factores de riesgo para evitar que estos pacientes tengan complicaciones cardiovasculares. Y entre ellos la hipertensión arterial. Vamos a ver entonces los antagonistas de la angiotensina 2, así como teníamos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la renina estimulaba el angiotensinógeno en angiotensina 1 y esta a través de la enzima convertidora lo transforma en angiotensina 2, el más potente vasoconstrictor del organismo, que actúa sobre los receptores AT1 y AT2. AT1 produce vasoconstricción y acción proliferativa, y AT2 vasodilatación y acción antiproliferativa. Nosotros podemos bloquear el receptor AT1 y el bloqueo del receptor AT1 son estos fármacos que son los inhibidores de la angiotensina 2. Estos fármacos son el losartán, terminan en sartán, losartán, candesartán, valsartán y losartán, telmisartán. Losartán es el prototipo, viene de 12,5, 25, 50 y 100 miligramos. Estos que vemos acá son de nuevas generaciones y tienen la característica que se prescriben en general una vez por día. Losartán se prescribe cada 12 horas. Tiene una absorción oral, biodisponibilidad del 65%, no se modifica con alimentos, una vida media de 2 horas, pero la acción farmacológica persiste hasta 12 horas, se elimina el 40% activo por el riñón y el resto inactivo. El efecto antihipertensivo máximo es en 3 a 6 semanas de este fármaco y se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial. La dosis generalmente utilizada es de 50 miligramos. Los ARA2 no solamente se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial, sino también para el tratamiento de insuficiencia cardíaca en los pacientes que no toleran los IECA. Entonces podemos utilizar en insuficiencia cardíaca en los que no toleran los IECA, en hipertensión arterial, en nefropatía diabética, podemos usar un IECA o un ARA2. Y en el post-infarto podemos usar un IECA o un ARA2. En el infarto también usamos un IECA. Si no toleran el IECA, usamos un ARA2. Y vamos con precaución en los pacientes que tienen hipovolemia, en los que están depresionados de volumen. Hay múltiples estudios que mostraron reducción de la mortalidad cardiovascular, ya sea en pacientes que no tienen ninguna patología cardiovascular. Hubo un gran ensayo que fue el ensayo LIFE, que evaluó atenolol con losartán. Y lo que mostró es que el losartán, por sobre el atenolol, en una población de pacientes que no tenían otra cardiopatía, una reducción significativa del accidente cerebrovascular y de la mortalidad. Por lo tanto, los sartán son superiores al beta bloqueador. En el ELIT-2 y ELIT-3 también se demostró que redujeron la mortalidad cardiovascular. En el BAG también, comparado con placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca, redujeron la mortalidad cardiovascular, por lo tanto son fármacos de primera elección en este grupo de pacientes. En el estudio IRMA-2, el irbesartán, en pacientes diabéticos tipo 2, redujo la mortalidad cardiovascular y la progresión del fallo renal, y en estos dos trabajos también en pacientes diabéticos. Y el estudio Valiant, en pacientes con infarto que no toleraban los IECA, se randomizó valsartán, captopril o placebo, o ambos, y se vio que el valsartán fue similar al captopril. Por lo tanto, de primera línea es el IECA, y si el paciente no tolera, se da un ARA2. Y también fue realizado este gran ensayo multicéntrico para tratar de ver si el telmisartán era superior o similar al ramipril, y vio en este estudio que el ramipril, el telmisartán, digamos que es la droga nueva, no fue inferior al ramipril en la prevención de eventos cardiovasculares. O sea, en primera línea son los IECA, si no toleran los pacientes, se utiliza el ARA2. Entonces, suficiente evidencia de protección renal por los ARA2 en pacientes con hipertensión y fallo renal. Pueden llegar a producir hipersensibilidad y están contraindicados cuando hay hipersensibilidad.
lo mismo que se produce con los IECA, están contraindicados en el embarazo y están contraindicados en la lactancia. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Son, digamos, de todos los agentes antihipertensivos son los mejor tolerados. La comunidad médica también utiliza de primera línea estos fármacos porque no hay prácticamente, son muy pocos los efectos colaterales. Pero son caros, son 5 veces más caros que los IECA, entonces esta es una restricción. Pueden producir hipotensión, pueden dar mareo, puede haber exantema cutáneo prurito, muy pocos pacientes tienen estos efectos colaterales, pueden haber diarrea, elevaciones de las enzimas hepáticas, puede haber mialgias, migraña. A pesar de que los ARA2 están indicados cuando hay tos por IECA, en un grupo muy pequeño de pacientes, el 40% pueden tener tos por IECA y el 8% pueden tener tos por ARA2. Pueden dar hipercalemia y puede haber descenso del ácido úrico. Entonces, los efectos adversos es que nosotros prevenimos que estos pacientes tengan tos, pero a pesar de eso, puede haber una mínima cantidad de angioedema, hay mínima cantidad de pacientes que pueden tener tos y fundamentalmente puede haber efectos teratogénicos y por eso no deben ser prescritos en el embarazo. No deberían prescribirse con ahorradores de potasio ni con suplementos de potasio o sales de potasio porque pueden producir hipercalemia y eso puede ser nefasto para el organismo. Para concluir, vamos a decir que los IECA y los ARA2 son grupos de fármacos que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona y de esta manera son fármacos de primera línea del tratamiento luteal y es una alternativa a utilizar cuando está contraindicado un IECA, por ejemplo, cuando continúa siendo de primera línea el tratamiento de insuficiencia cardíaca, pero desde hace un par de años los inhibidores del LAMI, sacubitril y valsartán, desreemplazó a los IECA. Si los pacientes pueden utilizar un sacubitril y valsartán, tiene mayor beneficio en la reducción de la dilatación cardíaca y hay gran cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca que pueden retrogradar su cardiopatía. Como le dije, hay una cuádruple terapia de la insuficiencia cardíaca que hoy en día son las glifosinas, los ARNI, los antagonistas de la aldosterona y los beta-bloqueantes. Se utilizan para la nefropatía diabética, es el primer eslabón de tratamiento y retardan la llegada a diálisis de estos pacientes. Son de gran utilidad en el postinfarto, evitan que los pacientes dilaten el músculo cardíaco cuando tienen infartos grandes, pero el problema de los ARA2 es su alto costo, 5 veces más que los IECA, por eso es una alternativa, se utiliza cuando hay alguna contraindicación a un IECA. El otro gran grupo de drogas que venía a posicionarse en el tratamiento de hipertensión es el alisquiren, que es un inhibidor directo de la renina en la cascada renina-angiotensina-aldosterona. Parecía ser que iba a ser la droga, la panacea del tratamiento de hipertensión arterial. Sin embargo, lo que se vio es que utilizado en diabéticos incrementaba el fallo renal y había mayor mortalidad. Actúan a través de la citocromo CYP3A4, y por lo tanto compiten y puede haber, digamos, interacciones importantes y producía como efecto colateral en un 1% de pacientes diarrea. Pero fundamentalmente la hipercalemia que se producía, potasio más de 5,5, fundamentalmente en diabéticos, hizo un ensayo muy grande en diabéticos con insuficiencia cardíaca y se vio que incrementaba la mortalidad y este fármaco prácticamente se utiliza muy poco en la actualidad. Siempre que utilizamos este fármaco tenemos que monitorear muy de cerca el potasio y la creatinina, fundamentalmente en diabéticos con fallo renal e insuficiencia cardíaca. Incrementan la biodisponibilidad de ciclosporina, de quinidina y de verapamilo y están contraindicados. Disminuyen la biodisponibilidad de ketoconazol, rifampicina, claritromicina y amiodarona. Y hay una leve por lo tanto, en estos pacientes tenemos que controlar de cerca la función renal y el potasio.
Y finalmente tenemos este otro grupo de fármacos que ya se lo trató, ya lo mostró el doctor Cialceta en el grupo de los diuréticos, la aldosterona, que su indicación es de hipertensión refractaria. Como le había mostrado en los slides anteriores, cuando tenemos 3 fármacos y el paciente no logra controlar su presión arterial, viene la aldosterona a hacer el tratamiento, luego la triple terapia, para el tratamiento de la hipertensión arterial refractaria. Con todos ustedes, ya en diuréticos yo no voy a mencionar este fármaco. Bueno, si tienen algún comentario o alguna pregunta, estoy con mucho gusto para responder. Hola, Doc, una consulta. Sí. Entonces, si nosotros tratamos, por ejemplo, a un paciente que recién presenta hipertensión arterial, ¿sería más recomendable un ARA que un IECA? En realidad, el ARA2, si vos mirás, o sea, si vos tenés el arsenal, ahora que vimos todos los agentes para tratar de insuficiencia cardíaca, ARA2 no tiene prácticamente efectos colaterales, pero tiene alto costo, tiene 5 veces más costo. Entonces, lo que dicen las guías de consenso, tanto argentinas como mundiales, es que vos deberías tratar con un IECA inicialmente, y si el paciente es intolerante al IECA, deberías utilizar un ARA2. Pero la comunidad médica muchas veces utiliza el ARA2 como fármaco primera línea. Vos podés usar, como le dije, cada traje a medida. Puedes usar de entrada un bloqueante cálcico, puedes usar un IECA, puedes usar un ARA2, o puedes utilizar un diurético tiazídico a primera línea. Y si vos tenés un paciente con un infarto, con insuficiencia cardíaca, deberías usar inicialmente un beta bloqueador. Puedes usar un ARA2 como fármaco primera, puedes usar, pero no sé si vas a tener la continuidad del tratamiento porque sale 5 veces más caro. Hoy en día debe estar así como si fuera un tratamiento de 30 días, comparando a que estar 1.000, 1.500. Hola, habla Lorena dos Santos, perdón, un segundo. Hola Estela, buen día. 12.000 y pico están algunos. Al margen del costo, me parece que nosotros tenemos que estar pensando en la racionalidad de medicamentos y que el lugar en la terapéutica de fármacos como el losartán y derivados debería ser solo en aquellos que recibieron previamente un IECA, no respondieron, tuvieron efectos adversos colaterales que dificultaron la adhesión del paciente a dicho fármaco. Me parece, Estela, que ese es el concepto fundamental que debería quedar. Porque aparte, detrás de todo esto hay muchísima promoción de los medicamentos, muchos intereses económicos, y al margen de lo que se haga en las prácticas cotidianas, lo que realizan los médicos hoy en día, en la cátedra de farmacología debemos decir lo que es correcto hacer. Así que bueno, disculpen la interrupción, gracias Estela. Sí, eso le mostré, digamos, o sea, incluso nosotros los residentes le mostramos. Los ARA2 vienen a reemplazar el IECA cuando el IECA no es tolerado. En el postinfarto, en la insuficiencia cardíaca, siempre se inician con el IECA. No tolera, lo reemplazamos por el ARA2. ¿Qué se debe este tan alto costo? O sea, ¿por una cuestión de interés o por algo en especial? Son los últimos fármacos en el mercado y los sartán, exactamente no sé el precio, pero sé que es caro, no sé si 6.000, 7.000 pesos, y los nuevos, por ejemplo, de últimas generaciones son candesartán, telmisartán, esos son más costosos. La doctora Dos Santos nos dijo 12.000 pesos. O sea, si ustedes están prescribiendo un fármaco de 12.000 pesos por mes a un paciente y están encareciendo marcadamente lo que es la alimentación de ese paciente jubilado de PAMI que tiene pocos recursos, entonces el paciente va a cumplimiento, cualquier paciente, porque le representa un costo importante el medicamento, y después el paciente deja de adherirse a cumplir el tratamiento de la hipertensión arterial. Estos fármacos, digamos, son los últimos fármacos que se han investigado en hipertensión arterial, y probablemente los costos que se pagan, digamos, siempre se pagan costos de investigación cuando aparecen fármacos nuevos. O sea, al aparecer fármacos nuevos,
hay un costo que le demandó a la industria farmacéutica a desarrollar la molécula para ponerla al mercado. Todos estos fármacos, los ARA2, son fármacos, son los más recientemente utilizados o investigados en hipertensión arterial. Incluso hoy en día todavía van apareciendo moléculas nuevas y con costos más elevados. Pero bueno, nosotros siempre tenemos que ponernos en el bolsillo del paciente porque de nada nos sirve dar un fármaco, digamos, que no tiene efectos colaterales si el paciente después no va a adherir al tratamiento. Y no es eso solamente, sino que en la patología cardiovascular nosotros tenemos pacientes que no toman solamente, tenemos mucha insuficiencia cardíaca, infarto o miocardio, y el paciente no toma solamente un medicamento, toma 4, 5 pacientes con insuficiencia cardíaca que toman 15 medicamentos. Entonces, si nosotros le damos todo lo más caro de todo, vamos a tener un costo de 100.000 pesos, el paciente no va a vivir, o sea, va a vivir nomás para tomar medicamentos, y no es así la vida. O sea, ustedes tienen que ser racionales, porque hay pacientes que tienen un montón de comorbilidades, ya sea para tratamiento de la diabetes, de la insuficiencia cardíaca, porque tuvieron un infarto, no solamente toman una medicación para la hipertensión arterial. Puede ser que tengan un paciente hipertenso también, y por eso yo le mostré que generalmente los ARA2 seleccionamos en hipertensión, por ejemplo, hipertensión y asma, o en pacientes que tienen hipertensión y que tienen intolerancia a la dieta. Auténtico. Una última consulta. Sí. Así como se puede pasar de un IECA a un ARA, ¿se puede volver de un ARA a un IECA o no? Sí, puedes hacer la combinación, pasarte uno al otro, no hay problema. El único que van a dar es insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca ahora hay un grupo de fármacos que son los ARNI, cuyo prototipo es el sacubitril/valsartán, y digamos, tiene superioridad al IECA en cuanto a reducción de la mortalidad. Yo le muestro esto porque no se puede pasar de un IECA a un sacubitril/valsartán, porque el paciente tiene una chance alta de tener un edema angioneurótico. Tenemos que pasarlo 36 horas, o sea, 2 días, tenemos que pasarle a un ARA2 y recién ahí podemos darle sacubitril/valsartán. Pero este va a ser clase del doctor Cialceta, que le va a hablar de insuficiencia cardíaca, pero es solamente para que ustedes sepan que se pueden pasar de uno al otro. Pero en general uno no selecciona uno o el otro, o sea, cuando uno se queda con uno, digamos, con un IECA. Si no tolera porque el paciente tiene tos, nos pasamos al ARA2. No es que vos te vas a pasar de un IECA, después le vas a dar un ARA2 y viceversa. Vos ya vas a seleccionar un fármaco que en general el paciente lo va a utilizar de por vida. Y en esa utilización de por vida, el uso racional de los medicamentos es ver el costo, porque si vos le estás seleccionando un fármaco al paciente, si tiene hipertensión solamente, utiliza este fármaco, pero si tiene otras patologías, tiene que utilizar un sinnúmero de medicamentos y va a ser un alto costo para ese paciente, y también para la salud pública, que en última instancia todo va a salir del bolsillo de todos nosotros. Gracias. Otra pregunta, de nada. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? ¿Matilda? Sí, me leyó la mente, ¿sabes? ¿En qué se administran los diuréticos a los hipertensos? Y vos podés utilizarlos como agente primera línea. Los diuréticos tiazídicos son fármacos primera línea. Si vos tenés, por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión, vos tenés todo este arsenal que mostramos nosotros. Y vos tenés un paciente que comenzó con hipertensión arterial, vos podés seleccionar un diurético tiazídico y está bien. Vos podés seleccionar un IECA, vos podés seleccionar un bloqueante cálcico, vos podés seleccionar, si el paciente tuvo un infarto, un beta-bloqueante o tiene insuficiencia cardíaca. Los diuréticos tiazídicos son agentes de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial. Son fármacos nobles los diuréticos tiazídicos. Lo único que tenemos que tener en cuenta, esta zona en el verano hace mucho calor, y si nosotros le damos a los pacientes ancianos los diuréticos y no le pedimos que tomen líquido, porque el diurético tiazídico, ustedes habrán visto con el doctor Cialceta, inicialmente tienen un efecto diurético los primeros 15 días y después tiene un efecto musculotrópico que vasodilatan el músculo. Pero siempre durante todo el tiempo persiste el efecto diurético, y si el anciano no toma agua,
en el verano puede tener caídas. Entonces podemos tener ancianos que tienen fracturas, podemos tener ancianos que tienen deshidratación, y muy frecuentemente nos llegan a nosotros pacientes que tienen hipocalemia y arritmias ventriculares graves, porque los diuréticos tiacídicos se tienen que administrar con un ahorrador de potasio, porque si no vienen con potasio de 2,2, y ese es un efecto colateral grave. O sea, los diuréticos tiacídicos a bajas dosis, 12,5 miligramos cada 12, son fármacos ideales para el tratamiento de una hipertensión arterial en un sujeto que no tiene nada. Pero sujetos ancianos, tener cuidado, son muy respondedores los sujetos de raza negra, podemos utilizarlo, siempre dosis bajas. Hay un metaanálisis muy importante de diuréticos que cuando nosotros utilizamos hidroclorotiazida más de 25 miligramos o clortalidona más de 50 miligramos, incrementa la mortalidad cardiovascular. O sea, los diuréticos son aconsejables en dosis bajas. También se pueden asociar los diuréticos, por ejemplo, es muy frecuentemente que si tenés una hipertensión moderada, puedes asociar un IECA con diuréticos tiacídicos, con una dosis baja. O sea, si vos comenzás siempre con un fármaco, por ejemplo, vos que comenzaste con un IECA, empezaste con enalapril, o empezaste con ramipril, con un paciente, y no respondió porque tenía, cuando llegó a la consulta, te trajo varios controles de 160, 100 de tensión arterial, y después del mes lo controlaste, continúa con 140, 150, y le podés asociar un diurético tiacídico, 12,5 miligramos por día. O sea, se asocia en dosis baja. Pero en general, cuando en nuestra zona recomendamos los tiacídicos, recomendar, digamos, que tengan una ingesta con algo de potasio, le podemos dar frutas que tengan potasio, o dar con un ahorrador de potasio para evitar ese efecto colateral que es la hipocalemia. Usamos muy frecuentemente los diuréticos también en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. No sé si les profe. preguntan. Gracias. De nada. Bueno, como verán, a medida que avanzamos en la cursada, todo cada vez más complejo. Esto es un tema, un capítulo de cardio largo y complejo, así que les depara un gran trabajo para tratar de hacer las planillas. Acá verdaderamente se tiene que ver el trabajo colaborativo, tienen que cada uno tomar un grupo y dentro del grupo los subgrupitos para verdaderamente poder llegar con una planilla bien completa y bueno, que les sirva para ir estudiando. Tienen que hacer estas cosas a conciencia porque, como les digo, son temas complejos. Así que el miércoles tenemos la presencial en los distintos horarios. Recuerden que tienen que ir con las planillas hechas. Ahí se les asignarán los casos que van a resolver y consensuar después con los distintos docentes cómo lo resolvieron. Bueno, no sé si quedó alguna otra duda. Si no, damos por terminada